Este archivo pertenece a un pueblo donde la Navidad nunca terminó. El 24 de diciembre se ha repetido cada día, sin falta, desde hace más de 20 años. Nadie sabe por qué. Nadie sabe cómo detenerlo. Lo que están a punto de ver es la única evidencia de su existencia. La historia de un viajero que, por accidente, descubrió la verdad y cambió su destino para siempre. Imaginen un pequeño pueblo escondido entre montañas nevadas, un lugar que parece sacado de una postal navideña. Luces de colores parpadean en cada ventana. Guirnaldas adornan las puertas y muñecos de nieve sonríen desde los jardines. Un viajero, llamémoslo Martín, llegó allí por casualidad. Su coche se averió en medio de una tormenta de nieve, justo a la entrada del pueblo. Era la noche del 24 de diciembre, y el ambiente era increíblemente festivo. La gente cantaba villancicos en las calles, los niños reían mientras jugaban con la nieve, y el aroma a pino y galletas de jengibre llenaba el aire. Martín fue recibido con una calidez abrumadora. Una familia lo invitó a su casa para la cena de Nochebuena, insistiendo en que nadie debía pasar esa noche solo. Todo era perfecto. Casi demasiado perfecto. Las sonrisas parecían ensayadas. Las conversaciones se sentían familiares, como si ya las hubiera escuchado. Observó los relojes de la casa en un antiguo reloj de pared, el reloj digital del microondas, incluso el de su propia muñeca. Todos funcionaban a la perfección. La cena fue deliciosa, llena de risas y anécdotas. A medida que se acercaba la medianoche, la emoción crecía. Todos se reunieron alrededor del árbol de Navidad, listos para abrir los regalos y celebrar la llegada del 25 de diciembre. Martín miró su reloj. A las manecillas se acercaban a las 12. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. 0. Y entonces, nada. Absolutamente nada. No hubo campanadas, no hubo gritos de ¡Feliz Navidad! La gente simplemente parpadeó y, como si una señal invisible se hubiera dado, comenzaron a bostezar y a decir que era hora de irse a dormir. Fue extraño, anticlimático. Martín, cansado por el largo día, se fue a la habitación de huéspedes que le ofrecieron, pensando que tal vez era solo una costumbre local muy peculiar. Cuando despertó, algo no cuadraba. El sol entraba por la ventana, pero el ambiente festivo de la noche anterior seguía intacto. Bajó las escaleras y encontró a la misma familia preparando la misma cena de Nochebuena. La misma música sonaba en la radio. Salió a la calle y vio a la misma gente cantando los mismos villancicos. Era el 24 de diciembre. De nuevo, intentó hablar con la familia que lo acogió, preguntarles qué estaba pasando. Pero ellos no lo recordaban. Para ellos, Martín acababa de llegar. Un pobre viajero con el coche averiado. Lo invitaron a cenar. Otra vez. Con la misma sonrisa y las mismas palabras. Los días, o mejor dicho, el día, comenzó a repetirse. Martín vivía el mismo 24 de diciembre, una y otra vez. Al principio, pensó que se estaba volviendo loco, pero pronto empezó a notar detalles imposibles. Los regalos que se abrían cada noche, a la mañana siguiente, aparecían de nuevo bajo el árbol, perfectamente envueltos. La comida que se consumía en la cena reaparecía intacta en la despensa. Y lo más inquietante, nadie, absolutamente nadie, recordaba el día anterior. Solo Ellen era un fantasma en su propia vida, un espectador de un bucle sin fin. Desesperado por encontrar una respuesta, Martín empezó a investigar. Cada día recorría el pueblo, buscando algo fuera de lugar, una anomalía en esa perfección navideña. Y la encontró en el extremo más alejado del pueblo, al final de una calle sin salida. Había una casa. A diferencia de todas las demás, esta estaba completamente a oscuras, sin luces, sin guirnaldas, sin rastro de espíritu navideño. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y la pintura de las paredes se estaba cayendo. Era como una mancha oscura en un lienzo brillante. Los habitantes del pueblo parecían ignorarla por completo. Si Martín preguntaba por ella,
cambiaban de tema o simplemente no respondían, como si la casa no existiera. Intrigado y un poco asustado, decidió que tenía que entrar. La puerta principal estaba cerrada, con un viejo candado oxidado. Tuvo que esperar a que el día reiniciara para encontrar herramientas en el garaje de la familia que lo acogía. Con el corazón latiéndole con fuerza, logró forzar la cerradura y entrar. El interior era aún más desolador que el exterior. El aire era pesado, lleno de polvo y tristeza. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas, esperando en silencio. No había decoraciones navideñas, solo el eco de un pasado olvidado. Sobre una mesa, encontró una caja de madera. Dentro, había decenas de fotografías antiguas del pueblo. Todas mostraban a los mismos habitantes que él conocía, sonriendo y celebrando. Pero lo que le heló la sangre fue la fecha escrita en el reverso de cada foto. 24 de diciembre de 1999. Una y otra vez. Debajo de las fotos había una carta amarillenta. La letra era temblorosa, escrita con prisa y desesperación. La carta contaba la historia de una tragedia. Décadas atrás, en una Nochebuena, una terrible tormenta había aislado al pueblo, causando un accidente fatal. El autor de la carta, consumido por el dolor, había hecho un deseo desesperado aunque esa noche feliz nunca terminara, que la Navidad durara para siempre, para no tener que enfrentar la tristeza del día siguiente. La carta terminaba con una frase escalofriante: mientras sigamos celebrando, no vamos a salir de aquí. La alegría es nuestra jaula, Martín. Entendió todo. El pueblo no estaba celebrando la Navidad. Estaba atrapado por ella. El bucle no era una bendición, sino una maldición nacida del dolor. El constante festejo era un mecanismo de defensa, un ritual para mantener a raya la realidad, para evitar que el reloj avanzara hacia el día 25, el día del luto. La casa oscura pertenecía a la persona que había escrito la carta, la única que se negó a participar en la farsa y que probablemente desapareció o se desvaneció en el olvido. Esa noche, Martín tomó una decisión. No iba a ser parte del ritual. Cuando la familia lo invitó a cenar, se negó cortésmente. No ayudó a decorar. No cantó villancicos. No puso regalos bajo el árbol. Se encerró en su habitación y apagó las luces. Los habitantes del pueblo lo miraban con confusión, incluso con un poco de miedo. Su negativa a celebrar era una grieta en su mundo perfecto. Cuando el reloj se acercó a la medianoche, el silencio en el pueblo era total. No había risas, no había música, solo el sonido del viento afuera. Martín observó su reloj. Las manecillas llegaron a las 12, y por primera vez en más de 20 años, algo diferente sucedió. El segundero no se detuvo. Siguió avanzando. 12 y un segundo. 12 y 2 segundos. Un temblor recorrió el suelo, miró por la ventana y vio algo que nunca olvidaría. Las luces del pueblo comenzaron a parpadear y a desvanecerse. Las casas, las calles, los muñecos de nieve, todo empezó a volverse translúcido, como un espejismo en el desierto. La gente en las calles se miraba, confundida, mientras sus cuerpos comenzaban a desintegrarse en partículas de luz. El pueblo entero, con sus habitantes atrapados en el tiempo, estaba desapareciendo. Martín cerró los ojos, esperando su propio final, pero cuando los abrió, estaba de pie, al costado de la carretera. Su coche estaba allí, funcionando perfectamente. La tormenta de nieve había cesado. Del pueblo no quedaba ni rastro. Solo un campo vacío cubierto de nieve virgen. Era como si nunca hubiera existido. Miró su reloj. Marcaba las 12 y un minuto del 25 de diciembre. La Navidad, por fin, había llegado. El bucle se había roto, pero a un costo terrible. El pueblo se había liberado. Pero al hacerlo, había dejado de existir. Martín era el único que recordaría la historia del pueblo donde la Navidad nunca terminaba. Gracias
por ver hasta el final. Si te gustan estas historias misteriosas, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima.